Bien, pues continuamos con la serie Viviendo su Palabra. Es el tema número 27, ¿no? Tema número 27 de la serie. Y el tema es superando las adversidades. Superando las adversidades. Y antes de entrar a la enseñanza, quisiera hacer una oración. ¿Me acompaña a orar, por favor? Señor, muchas gracias por este tiempo, por este día. Gracias. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, que tu palabra, tu consejo de esta tarde, Señor, sea certero y que podamos abrazarlo, Señor, para aplicarlo, para vivirlo. Nos sabemos pequeños, nos sabemos vulnerables y reconocemos que necesitamos de ti, Señor, para avanzar, para crecer, para seguir en la vida. Señor, pues hay muchas cosas que pueden presentarse delante de nosotros que nos pueden llevar a desanimarnos, pero en tu palabra, Señor, nos enseñas que tú eres nuestra fortaleza. Permite, Padre, que esta tarde tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, que nuestro corazón esté receptivo para que ésta dé fruto, Señor, a su tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este tema tiene como propósito enseñarnos a mantenernos firmes y comprometidos con Dios a pesar de los desafíos que pudiesen pasar en nuestro caminar. Sí. Muchas veces, y lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no debiera ser así, pero la realidad es que nuestra devoción a Dios pareciera depender de las circunstancias, ¿no? Y ya lo hemos mencionado. Es decir, si me va bien, ¿no?, pues puedo decir gracias a Dios, ¿no? Dios es fiel porque me va bien. Y si me va mal, Dios ya no es fiel. Digo, y son preguntas que son importantes que nosotros nos las hagamos constantemente, porque tienen que ver no con Dios, sino con nosotros. Tiene que ver con nuestra fidelidad, tiene que ver con nuestra permanencia, ¿no? Y bueno, tiene que ver con nuestra madurez, ¿saben? Ahora, aunado a la cultura, la ideología actual, es decir, todo lo que recibimos, pero en general al hombre no le gustan los obstáculos. No nos gustan los obstáculos, ¿sí? No nos gustan las circunstancias adversas, ¿cierto? Según nosotros, quizá la vida perfecta sería sin resistencia, sin dolor y sin estorbo. Y bueno, en un mundo donde el cuerpo no ha sido vendido al pecado podría funcionar, pero ¿cómo ejercitamos la fe? ¿Cómo se evidenciaría la esperanza? ¿Cómo podríamos distinguir la bondad? Sí. Ahora, no es malo procurar la paz y la ausencia de dolor. Por supuesto que no. Sin embargo, es una realidad que en este mundo, por cuanto está maldito debido al pecado, no será así. Y no es así. Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Todos nosotros, en algún momento u otro, nos hemos enfrentado a pruebas y tribulaciones. Problemas de todo tipo, financieros, enfermedades, conflictos en relaciones, desafíos en nuestra fe misma. Los obstáculos son parte inevitables de la vida. Sí o sí suceden. Y esto, mis amados, no es exclusivo de los creyentes o no creyentes. De hecho, Salomón en Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? En el capítulo 3, el texto resalta la naturaleza transitoria de la vida. Salomón pone énfasis en la mortalidad de todo ser vivo y cómo todos comparten un destino común, el regreso al polvo, dice Salomón. Sí. Ahora, Eclesiastés subraya la naturaleza pasajera y efímera de la vida, es decir,
todos pasamos por donde mismo. Y no importa cuán grande sea el esfuerzo humano, pero todo carece de significado, ¿sí?, y duradero frente a un inevitable tiempo y final. Ahora, Eclesiastés subraya que todo cuanto sucede bajo el sol, nada es nuevo, ¿sí? Nada es nuevo. Y dice que la vida conlleva matices, tiempos de dolor y de felicidad, tiempos de ira y tiempos de alegría, tiempos de derrotas, pero también tiempos de gloria y victoria. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que todas estas pruebas, todos estos matices, obstáculos, estos conflictos, no son en vano para aquel que cree. Más bien, son oportunidades para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. En Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4, que es el texto que vamos a estudiar, el apóstol nos recuerda que debemos considerar un motivo de gran gozo cuando enfrentamos diversas pruebas. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque estas pruebas, aunque ciertamente son difíciles, tienen un propósito divino. Nos moldean, nos fortalecen, nos hacen más parecidos a Cristo. Sí. Cuando nos encontramos en medio de las dificultades, es una realidad que es muy fácil caer en la desesperación, en la apatía, ¿sí?, en la tristeza. Pero el consejo, o lo que hacia donde el Señor nos lleva, es que en vez de sucumbir a esos sentimientos, debemos de recordar que Dios está obrando en medio de nuestras pruebas. Él está usando cada obstáculo para forjar en nosotros la paciencia, la perseverancia y la fe inquebrantable que necesitamos en nuestro caminar como verdaderos hijos de Dios. Sí. Sin embargo, la paciencia no es solo un fin en sí misma. Es decir, el punto no es ser pacientes. Ese no es el punto. Santiago nos dice que la paciencia tiene una obra completa, y es que ésta produce en nosotros madurez espiritual. Sí. Ahora, cuando aprendemos a esperar en el Señor y confiar en su soberanía, que muchas veces es tan complicado entender eso, porque, podemos entenderlo desde una perspectiva conceptual. Entiendo el concepto que Dios es soberano. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo vivir y experimentar a un Dios soberano? Ahí es donde vienen los cuestionamientos. Porque no tengo conflicto con el Diosito. No tengo conflicto soy amigo del Diosito bueno. Entiendan que estoy haciendo, ¿sí?, una ilustración de repente nuestros conceptos. Pero de repente no estoy tan de acuerdo con el Dios todopoderoso que tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere. Ahora, necesitamos aprender a esperar en el Señor, confiar en su soberanía. ¿Sí? Y cuando nosotros conseguimos esto, nos convertimos en creyentes arraigados y firmes, capaces de resistir tormentas y los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Y es precisamente lo que habla Santiago. ¿Ya están ahí? Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero empezar por desarrollar la palabra aquí, tened. Sí. Una versión actual dice considérense. Santiago está apelando a los creyentes a tomar una decisión personal acerca de cómo enfrentan las dificultades de la vida. Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo enfrentamos las dificultades de la vida? ¿Cómo enfrentamos los obstáculos que se presentan delante de nosotros? Ya que al final cada uno de nosotros somos responsables de cómo respondemos ante la adversidad. Cada uno de nosotros. Ninguno es responsable de cómo yo enfrento mis situaciones. Mi esposa no es responsable de cómo yo enfrento mis pruebas y mis adversidades y viceversa, ¿no?
Cada uno de nosotros. La vida del creyente, y esto es importante, no está basada en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en la respuesta en docilidad y obediencia que se tiene a ella. ¿Sí? Y ahí es cuando vemos la palabra de Dios viva, vivificando al hombre. En cuanto a la respuesta de Dios, en cuanto a cómo contestamos según la palabra de Dios ante las adversidades. Sí, porque podemos conocer mucho y ser ignorantes de Dios. Y podemos tener solo un poco de conocimiento, pero dar una gran respuesta a esa pequeña gracia. ¿Cuál es nuestra respuesta ante lo que Dios ha presentado delante de nosotros? Sí. Conocer a Cristo lo cambia todo. Gritaba un hombre mientras lo llevaban a la horca por haber abrazado el cristianismo 72 horas antes en un gobierno comunista. Conocer a Cristo lo cambia todo, gritaba. Quizás este hombre no tenía una teología muy profunda. Sin embargo, el conocimiento al cual tuvo acceso fue suficiente para dar respuesta y ser capaz de dar la vida por la causa. Conocer a Cristo lo cambia todo. En gran medida nuestra respuesta ante las adversidades y los obstáculos, mis amados, que se presentan delante de nuestra vida, se verá afectada a la respuesta, repito, en docilidad al conocimiento que tenemos del Señor. ¿Qué tan dóciles somos a lo que ya sabemos de Dios? ¿Qué tanta respuesta damos? Hay situaciones dolorosas. Pero el hecho de saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro consolador, nuestra paz, tarde o temprano experimentaremos el debido descanso en Él. Sí, pero es la respuesta. Podemos tener conceptos claros. Ahora, Santiago no sugiere que las pruebas son gozo. No está diciendo eso. O sea, no es como que, está pasando una situación, y ando buscando pruebas. No está hablando acerca de eso. Santiago sugiere que los resultados lo son. Sí. Ahora, Pablo enseña esta misma idea y en Romanos cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y de nuevo, cuando nosotros vemos todo el capítulo, al final el apóstol Pablo está apelando a la madurez espiritual. Sí. A lo largo de toda la Biblia, esta nos enseña que vivimos ciertas adversidades, sí, y que hemos de experimentar diversas pruebas. Todo esto con el fin de ser probados, sí, pero para ser purificados y así alcanzar un crecimiento a camino a la madurez. Sí. Ahora dice Santiago, empieza Santiago diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo. Este hermanos míos es muy relevante, ¿sabe? Es muy importante. Santiago utiliza la palabra adelfos y tiene que ver como aquellos que han nacido de un mismo vientre. Hermanos, prácticamente le está diciendo carnal, es la palabra. Sí, carnal. Entonces, esto habla acerca de una identidad. El pueblo de Dios se percibe a sí mismo como hijos de Dios. Dios llama a los suyos como hijos. Por tanto, esa identidad es la que nos une. Mis amados, no nos decimos hermanos porque no nos sabemos los nombres. Nos decimos hermanos porque nos sabemos hijos del mismo Padre. Sí, y esa es la idea. Santiago está utilizando, ¿sí?, esta palabra como una palabra de cercanía e identidad. Se está identificando con ellos. Sí. Somos uno. Somos un solo pueblo. Somos hijos del mismo Padre. ¿Sí? Es una identidad que nos une. Qué interesante, ¿no? O sea, y bueno, ¿cuántos hay aquí? ¿Tiene algún hermano que le caiga gordo? ¿Hermano carnal? ¿A mí nomás me caen gordos mis hermanos? Ah, es cierto. Pero al final son nuestros hermanos. Podemos llegar a ser más o menos empáticos. Podemos llegar a tener muchas cosas en común más que otros. Yo tengo la dicha de tener 3 hermanos, la cual amo muchísimo y tengo muy bonita relación con los 3. Sin embargo, mi relación con los 3 no es que una sea mejor que la otra, pero es distinta. Es diferente. Sí. Y yo no puedo comparar mi amor, ¿no?, en el caso Víctor, Adrián,
Porque es distinto mi amor por Víctor y es distinto mi amor por Adrián. Y no puedo decir que amo más a uno que otro, o en el caso de Vianey, no amo más a Vianey uno que otro. Es distinto, sin embargo, hay algo que nos une, hay una identidad que nos une. Somos hijos del mismo Padre. Sí. Bueno, asimismo, mis amados, nosotros en la comunidad como creyentes. Seguramente habrá algunos hermanos con los que somos más afines y habrá relaciones más profundas que otras. Sin embargo, la identidad debe de ser la misma. Es por eso que cuando algún hermano se duele, todos nos dolemos con él, ¿no? Por eso el apóstol Pablo perfectamente ilustra al pueblo de Dios como el cuerpo, ¿no? Sí, cuando un miembro se duele del cuerpo, se duele todo el cuerpo, ¿verdad? Yo traigo unas semanas con un dolor de rodilla, ¿no? Y ya me duele la cabeza, ¿no? Ya me duele la espalda, ya me duele todo. Empezó por un dolor de rodillas. La edad, ¿no? ¿La bola? ¿Será? Todo el cuerpo se duele por un miembro. Así mismo, ¿no? Entonces lo que está haciendo Santiago es que se está identificando con ellos. Hermanos míos. Dice, cuando os halléis, o cuando tengan que enfrentarse, dice la nueva versión internacional, cuando tengan que enfrentarse por diversas pruebas, ¿sí? Esto nos dice que en algún momento viviremos adversidades, ¿sí? Esto nos dice que en algún momento, es decir, si ahora no estás pasando por algún momento de prueba, no te preocupes, en algún momento lo pasarás, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si alguno, ¿verdad?, se encuentra por diversas pruebas, ¿sí?, se enfrenta por alguna de las tantas pruebas que pasará. Entonces, miren, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Bueno, no solo eres tú, no solo soy yo. No solo tú estás pasando por esto. Hay muchos otros, en otros lugares, que están pasando situaciones iguales o peores. No solo eres tú. Miren, déjenme leer una historia que quizá puede ilustrar cómo las adversidades muchas veces pueden ser de bendición. Sin embargo, como somos tan pequeños, nuestro entendimiento está tan limitado, no alcanzamos a ver todo el panorama con claridad. Y es una historia que es muy conocida, seguramente ya la han escuchado, pero no les hace daño que la vuelvan a escuchar, ¿va? Se las voy a leer. Había una vez un sabio maestro que viajaba junto a un joven discípulo por diversos pueblos, compartiendo enseñanzas y lecciones. En uno de esos viajes llegaron a una pequeña y humilde aldea, donde vivía una familia muy pobre. Un matrimonio de ancianos y sus hijos. La familia vivía en condiciones bastante precarias, pero poseían una vaca que era su única fuente de sustento. La vaca les proporcionaba leche, con la cual podían alimentarse y también venderla o intercambiarla por otros productos en el pueblo. El sabio y su discípulo fueron recibidos con hospitalidad por la familia, quienes le ofrecieron de lo poco que tenían, principalmente productos derivados de la leche de esa vaca. Cuando se retiraron, el discípulo, conmovido por la pobreza de la familia, le comentó al maestro lo admirable que era su capacidad de sobrevivir con tan poco de esta familia. Sin embargo, para sorpresa del discípulo, el sabio le pidió que en medio de la noche, sin que nadie lo viera, empujara a la vaca por el precipicio para que la matara. El discípulo, confundido y horrorizado por la orden, obedeció a su maestro, aunque no entendía por qué haría algo tan cruel. Era su único sustento, era lo único que tenían. Después de cumplir con la instrucción, ambos se marcharon sin decir nada. Pasaron los años y el discípulo se había convertido en un hombre sabio, pero seguía atormentado por aquel acto. Un día decidió regresar a la misma aldea para ver qué había sido de aquella pobre familia sin su vaca. Para su sorpresa, en el lugar donde antes había una humilde cabaña, ahora había una casa grande y próspera.
con cultivos y animales en abundancia. Al preguntar por la familia, descubrió que tras la muerte de la vaca, la familia se vio obligada a buscar nuevas formas de sobrevivir. Al no tener ya su única fuente de sustento, tuvieron que innovar, aprender nuevas habilidades, sembrar la tierra y trabajar más duro. Con el tiempo lograron salir adelante y prosperar mucho más de lo que jamás habían imaginado. El discípulo entendió entonces la lección de su maestro. Muchas veces nos aferramos a lo poco que tenemos por miedo a perderlo, pero ese apego nos impide crecer y madurar. La vaca en esta historia, dice esta parábola, o la enseñanza de esta, representa el conformismo, y al perderla, la familia se vio obligada a salir de su zona de confort y a avanzar hacia una vida mejor, ¿no? Bueno, vamos a amarrarla a nuestra vida quizá. Cuando Dios permite que experimentemos ciertas pruebas y adversidades en la vida, nos está dando la oportunidad de depender completamente de Él. Ese es el asunto. Dios es experto de quitarnos muletillas. Como seres humanos, solemos crear ciertas muletas en donde nos vamos agarrando y nos vamos fortaleciendo. Bueno, Dios en su misericordia, a través de diversas aflicciones, nos permite que se vayan quitando esos soportes que no son Dios. Porque Dios sabe que esos soportes, llámese lo que sea, tarde o temprano nos quedarán mal. Estarán ajenos y ausentes para nuestra necesidad. Pero Dios no. Dios nunca estará ausente. Dios nunca estará ajeno. Dios siempre nos dará lo necesario. Hay una frase muy trillada, pero es una realidad. Dios no nos da lo que pedimos. Qué bueno, pero sí nos da lo que necesitamos. Sí. Qué bueno que Dios no nos da lo que pedimos. Sí. Bueno, así, mis amados, las pruebas, aunque duras, tienen el propósito de moldearnos, desarrollar nuestra paciencia, nuestra fe y nuestras virtudes. Qué cruel, ¿no? La historia de este sabio. Quitar lo único que tenían a esta familia. Pero bueno, después vino un propósito, ¿sí? Este joven no tenía la visión que su maestro sabio, ¿no? Estaba limitado, estaba corto. Bueno, Santiago habla de diversas pruebas. Literalmente esto habla de diversidad, ¿no? En nuestro peregrinar encontraremos distintas situaciones adversas. Cuando superemos una, bueno, será cuestión de tiempo para que enfrentemos otra. Pastor Raúl decía que nosotros somos como una casa en construcción, ¿no? Algunos están en los cimientos, ¿verdad? Algunos ya tienen adelantada la salita, ¿no? Quizás otros ya están en los acabados. Sin embargo, siempre estaremos en constante construcción, ¿no? Entonces, quizá ya terminamos la sala, pero volteamos a ver la cocina y decimos, caray, todavía nos falta, ¿no? Y terminamos la cocina y volteamos a ver la recámara y decimos, pues todavía nos falta. Es decir, siempre estaremos en constante construcción, ¿sí? Y bueno, algunos estamos trabajando en algunas áreas y otros en otra, pero todos estamos en ese proceso. Ahora, ¿cuándo acabará ese proceso? Pues hasta que nos muramos, hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Por eso, ¿sí? Siempre habrá distintas situaciones adversas. Siempre. Repito, cuando superemos una, será cuestión de tiempo para enfrentarnos a otra. Sí. Entonces, el apóstol Pedro tiene la idea, no vaya para allá. Pero ahí en su primera carta, en el capítulo 4, el apóstol Pedro prácticamente dice que para cada prueba que enfrentamos hay una gracia equivalente de parte de Dios. Es decir, ciertamente nos veremos desafiados por alguna prueba o por algún obstáculo, pero Dios asimismo proveerá lo necesario en aquel que le busque y que le teme y que considera su palabra. El apóstol Pablo, advirtiendo a los hermanos en Corintio respecto a guardar su corazón y mantenerse fiel a Dios para no caer como aquel pueblo en el desierto, les dice, las tentaciones que enfrentan en sus vidas no son distintas a las que otros atraviesan.
Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, él hablando acerca de mantenerse fiel, de mantenerse firme en el Señor. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo y me encanta. Dice, miren, Dios es fiel. Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor a lo que puedan soportar. Cuando ustedes sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistirla. Todas las tentaciones, pruebas, adversidades por las que nosotros pasamos, bueno, cada prueba que enfrentamos hay una gracia equivalente de parte de Dios. Dios nos da lo necesario. Dios nos da lo necesario. Sí. Regresando a Santiago, sabiendo que la prueba, dice, de vuestra fe produce paciencia. Sí. Sabiendo. Hay una parte del apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios, que esta es agradable, buena y perfecta, dice que esta se comprueba. Y la idea del apóstol Pablo es que nosotros, conforme vamos caminando, conforme vamos avanzando en nuestra obediencia al Señor, nosotros vamos comprobando la perfecta y buena voluntad de Dios. Sí. Pero es avanzando. En cama, rascándonos la panza, donde compruebo, es decir, en donde experimento, en qué circunstancia experimento el consuelo de Dios. Cuando estoy desconsolado. En donde experimento la provisión de Dios. Cuando estoy en escasez. Cuando he poder experimentar la paz del Señor en medio de una tribulación. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí? Es decir, en medio de un mundo hostil, totalmente contrario al Señor, es donde nosotros podemos experimentar al Señor. Ya habrá un momento, mis amados, en donde no habrá oposición. Habrá un momento, el apóstol Pablo habla de cuando todo esté completo. Sí. Donde ya no habrá aflicción, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá esperanza, pues no tendremos que esperar. Sí. Entonces, habla acerca de producir, ¿no? Produce. Sí. Notemos que este producir tiene que ver con un proceso en curso, no es un resultado instantáneo. Sí. Una cadena de las etapas del crecimiento la podemos encontrar también ahí en Romanos 5, en el capítulo 3 y 4. El apóstol Pablo tiene la misma idea de Santiago, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Sí. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la salvación es gratis. Quien la quiere la toma. ¿Sí? Dios ha provisto la salvación. No hicimos nada para ser salvos. La palabra de Dios, aquellos que han creído en la obra de Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y lo tienen como el pago único y suficiente para así poder ser justificados delante del Padre, dice que a todos estos son llamados santos. ¿Sí? Y no significa que estos ya no pequen. No significa que estos ya no se porten mal. De hecho, ¿sí? Ni siquiera tienen que hacer algo para poder recibir esta salvación, puesto que Cristo lo hizo en la cruz. El asunto es que cuando nosotros pasamos a ser apartados para Dios, decir santos, bueno, entonces viene este proceso de santificación al cual todo creyente, ¿sí? Es expuesto. Y este proceso de santificación es precisamente forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y miren, y ahí es donde la naturaleza revienta. Es decir, aquel que es nacido de nuevo experimentará todo esto y sí dolerá, y sí quizá puede patalear, y sí puede renegar, pero se mantendrá. Y el carácter de Cristo se verá reflejado. Pero el que no, saldrá botado, según la Biblia. Miren, si hay algo sumamente terrible y cansado, es
pretender vivir en Cristo sin Cristo. ¿Sabes a qué me refiero con esto? Es decir, pretender comportarme como Dios dice sin la vida de Cristo en mi corazón. Por obras. Es cuestión de tiempo. Por eso el apóstol Pedro dice, salieron de nosotros. Estuvieron entre nosotros. En algún momento se comportaron. Lo mismo enseña Juan. Dice el apóstol Pedro, pero así como el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada al lodo, así también, regresando a su vieja naturaleza, regresando a sus viejos hábitos. Y el asunto es que el perro vuelve a su vómito porque es perro. La cerda lavada va al lodo porque es su naturaleza, de hecho es por limpia. O sea, si usted ve un puerquito y usted lo lava, ¿verdad? Y lo baña y le pone un moñito y la deja dentro de su casa y ahí va a andar, ¿no? Y lo va a perfumar. Pero en cualquier momento, cuando tenga la oportunidad, ¿sí? Ve un charquito por ahí, se le va a escapar y se va a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Bueno, eso es lo que está ilustrando el apóstol Pedro. Así nosotros. Sí, podemos venir a la iglesia y nos podemos bañar y perfurar y poner un moñito, pero es cuestión de tiempo. Si nuestra naturaleza no ha sido redimida, que cuando veamos un lodito, nos vayamos a revolcar. Sí. La salvación es un regalo, pero hay un proceso. Sí. Ahora, aquí hablo a los hijos de Dios, ¿no? Hay un proceso. Y ese proceso debemos de entender como hijos de Dios que a veces duele. Y duele mucho. Pega. Y pega mucho. El asunto es en nosotros, como dice el Evangelio de Juan, la enseñanza de Jesús, es que el foco del creyente es permanecer en Él. Permanecer en su palabra. Obedeciéndola, entendiendo que fuera de Él no podemos hacer nada. Estamos limitados. Somos chiquitos, estamos pequeños, no podemos. Creemos ser grandes, creemos ser fuertes, creemos poderlas todas, pero no es cierto. Dile al que está a tu lado, no puedes solo. No es cierto, no tienes el control de tu vida. Mira, y si quitaras todo alrededor, mira qué terrible sería esto, pero si quitaras todo a tu alrededor, y me refiero a esos barandales que pueden llegar a detenerte de hacer lo que quieres hacer pero no haces, te sorprenderías el alcance y la capacidad de maldad que puedes tener. Hijos que todavía viven con sus padres, no te imaginas la bendición que son tus papás. Si te estorban, son una bendición. Si no, están de utilería. Hay situaciones dolorosas que están ahí y son necesarias para hacernos crecer, para hacernos madurar. Hay veces que yo a mi hijo le digo, él está bien a gusto jugando, ¿no? Le digo, ya, es suficiente. Papá, pero en la consola. Porque yo sé que no le hace bien. Y quizá para él puede ser algo doloroso, puede ser algo malo, puede ser algo... Pero ya es suficiente, ya tienes mucho tiempo ahí. ¿Me explico? Bueno, muchas veces Dios dice, ya, hasta aquí. Y para nosotros, ¿no? Respetando, por supuesto, las escalas, puede ser algo muy doloroso. Puede ser, pero ¿por qué, Señor? No lo entiendo. Es para tu bien. Es para tu bien, ¿sí? Así como seguramente aquellos ancianos al ver la vaquita muerta, dijeron, ya, nuestra vida no tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, eso los llevó a crecer, eso los llevó a madurar, ¿sí? Entonces, lo que la palabra nos enseña es que debemos de entender todo este proceso, ¿no? Un proceso.
Paciencia, la definición de paciencia en el griego significa tiene que ver con una voluntaria, activa, inquebrantable resistencia. Es mantenerse, ¿sí? Y ser paciente no tiene que ver con el temperamento, que ciertamente a los que somos un poquito más acelerados podemos llegar a ser un poquito más impacientes, pero no, hay personas que son muy hiperactivas pero que han aprendido paciencia, saben esperar en el Señor, y hay personas que temperamentalmente son muy tranquilas pero son muy impacientes y pasan, ¿verdad?, de un estado de tranquilidad a un estado de cólera, ¿verdad?, enojados, molestos, porque no son pacientes. Entonces, lo que aquí habla no está hablando acerca de un temperamento, son cosas distintas, ¿sí? Sino es el carácter de Cristo. Ser paciente es mantenerse voluntariamente, activamente resistente ante la situación. Aquí me quedo, resisto, me mantengo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. El tiempo que Dios quiera. Sí, pastor, pero ¿cuánto tiempo dura la prueba? O sea, ¿cuánto? Está bien, no hay bronca, la aguanto. Nomás dígame cuánto. ¿Cuántos días? El que sea necesario. Pastor, ¿puede pasar horas? Perdón, puede pasar, pues sí, horas también, pero ¿pueden pasar años? Sí. Sí. Hay que saber esperar el tiempo que sea necesario. No. Y bueno, dice el versículo 4, y tenga vuestra paciencia su obra completa, como mencionaba al principio. El fin no es que seamos pacientes, eso es parte del paquete, ¿no? Para que sean perfectos y cabales. La palabra griega para perfecto es, de hecho, la frase tiene que ver con completamente equipado, maduro, ¿sí? Este término no implica o sugiere sin pecado o sin falta alguna. Cuando habla acerca de perfectos, no está hablando acerca de eso, no está hablando de inmaculado, porque solo hay uno perfecto, ¿verdad? Solo el Señor, ¿no? Entonces, cuando habla acerca de que somos llamados a la perfección, está hablando de que somos llamados a la madurez, a estar completos, ¿sí? Es como cuando un árbol crece y va en el proceso y dices, no, pues todavía le falta, ¿no? Sí, está incompleto, está aún en el proceso de crecimiento, pero llegará el momento en donde será adulto, ¿verdad? Y llegará la temporada propia del fruto, en donde arrojará el fruto. ¿Sí? Está completo. ¿Sí? Está perfecto en cuanto a su madurez. A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere. Repito, no habla acerca de un hombre infalible, no habla de un hombre sin error, porque ninguno aquí, por más respuesta que demos al Señor, estaremos ajenos al error. Ninguno. Nadie, por más maduro que seamos, seguiremos equivocándonos. Y eso es importante entenderlo. Porque, miren, muchas de las veces pretendemos castigar a Dios por errores de otros, ¿no? Debemos entender que ninguno, aun cuando sea maduro, aun cuando tenga un crecimiento, ¿verdad? Un tiempo ya en ese proceso, llegará a la perfección en cuanto a no cometer errores. ¿Sí? Eso llegará hasta que este cuerpecito sea glorificado, ¿sí? Hasta que pasemos a una mejor vida. Ya ahí, qué lindo esto, ¿no? Pero ya no habrá tendencia al pecado. Cero inclinación a lo malo. Cero. Ya no habrá eso. Ya no habrá una resistencia. Qué padre, ¿no? Imagínense poder relacionarse con Dios sin una resistencia de la carne. Porque ahora lo hacemos, pero hay una resistencia. Es decir, aquí levantamos nuestras manos, aplaudimos, leemos, y sí, el corazón está puesto ahí, ¿verdad? Por la obra del Señor, pero esta carne, ya me cansé, ya no me gustó, ya me enfadé, ya tengo hambre, dejé prendida la estufa, no sé si... Los afanes, ¿no? Mañana tengo que pagar eso, mañana tengo que... Y no sé, como que me duele aquí, como que me duele acá, y hay una resistencia, ¿no? Sí, mi corazón quiere exaltar al Señor, sí, mi corazón quiere estar, pero esta carne no ha sido redimida. Bueno, llegará el momento en donde el Señor se encargará de eso. Ya no habrá resistencia, ya no habrá por qué preocuparnos en ese sentido. Gracias a Dios por eso, ¿sí?
Bueno, entonces entendemos, ¿no?, que cuando habla acerca de perfecto, está hablando de madurez. Sin embargo, es importante, ¿no?, al exponernos a su palabra y dar respuestas correctas ante la adversidad, obedeciendo su palabra, somos llevados a este estado de madurez. Sí, dejamos de ser tan impulsivos, aprendemos a perdonar, dejamos de ser iracundos, crecemos en misericordia hacia los demás, empezamos a ver la vida desde una perspectiva divina. Es decir, vamos cambiando, vamos madurando, nos vamos pareciendo más a Cristo, ¿sí? Y ese es el verdadero milagro, mis amados. Cómo nuestras vidas van cambiando, aún estando en este cuerpo corrupto, aún estando aquí, ¿sí? Bueno, cómo nuestras vidas se van pareciendo más a la de Cristo y somos tan diferentes. Entonces, hace unos días me encontraba a una persona, un compañero de la escuela que hace mucho no veía. Y platicando con él, oye, me dice, ¿quieres pastor de una iglesia así? ¿De dónde salió eso, no? ¿Pero cómo? Bueno, pues Dios tuvo misericordia, ¿no? Pues yo no hice nada. Dios tuvo a bien y Dios tuvo misericordia. Y he de reconocer que es su vida, ¿no? Que es su obra. Bueno, ahí es donde doy gracias a Dios, porque esos son los milagros, ¿no?, que impactan vidas transformadas, ¿no? Entonces, bueno, dice ahí Santiago, ¿no? Y tenga vuestra paciencia su obra completa para que sean perfectos, ¿sí? Y hay un segundo término, cabales, ¿sí? O lo claros es en griego. Y es usado para referirse a una entereza. Y tiene que ver con cuerpo físico también. Pero no significa que no experimentaremos aflicciones en el cuerpo, o que esté asegurando una sanidad obligada como algunos sugieren. No, esta palabra también se puede traducir como íntegros, como de una sola pieza, maduros e íntegros, cabales, ¿sí? Se refiere a una obra integral. Aquí está siendo redundante en esa obra completa, ¿sí? Por eso después, de nuevo, amarra esta idea, sin que os falte cosa alguna. Esta frase no sugiere que no nos falte nada de lo que queramos, ¿no? Es como que ya me hace falta unos tenis nuevos, ¿verdad? Y dice, no habla de eso, ¿sí? Habla acerca de la plenitud, del hombre completo, de la madurez que se forja en las pruebas y las adversidades. Habla de hombres y mujeres que sus pensamientos no están en las cosas banales y superficiales, sino en aquellas que trascienden en lo eterno, ¿sí? Entonces, un cristiano maduro es descrito de tres formas según lo que nosotros hemos visto aquí en Santiago. Es perfecto, es decir, es maduro, capaz, habilitado. La palabra es telos en griego, ¿sí? Con integridad, cabal, totalmente íntegro, ¿sí? Sin doblez. Es decir, no da una cara por un lado y luego otra, ¿verdad? Es el mismo donde sea. Se equivoca aquí y se equivoca allá. Es igualito, no pretende, no cambia, no fluctúa, ¿sí? Y el punto número 3, sin que falte nada, y este es pleno, ¿sí? Entonces, las pruebas son los medios que Dios usa para producir la madurez. Ahora, pastor, entiendo que las pruebas producen madurez, está bien, pero ¿y cómo las supero? ¿Cómo supero las pruebas? ¿Cómo supero un dolor? ¿No? Bueno, voy a terminar dando 8 puntos que nos ayudarán a superar las adversidades según la Biblia, ¿sí? Punto número 1. Confiar en Dios completamente. Sí. La confianza en Dios es fundamental para superar cualquier prueba. En Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor, dice, con todo tu corazón, y no te apoyes de tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En medio de las dificultades es fácil querer encontrar nuestras propias soluciones o buscar respuestas inmediatas, pero la Biblia nos llama a depender totalmente de Dios. Hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 46, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos.
Sí. A veces no entendemos por qué estamos pasando por diferentes pruebas. Pero debemos recordar que Dios ve el panorama completo y tiene un plan perfecto. Nosotros estamos limitados. Sí. Yo espero, y cuando a mis hijos yo les doy una instrucción, yo espero que ellos confíen en mí. Confía en tu papá. No lo entiendes, pero tienes que confiar. Tú estás pequeño, no entiendes cosas. Yo entiendo un poquito más que tú. Confía. No entiendo, pero voy a confiar. Y no voy a hacerlo con mis propias fuerzas. No voy a pretender que puedo, porque no puedo. No es cierto. Sí. Punto número 2. Comunión con Dios a través de la oración constante. En Filipenses capítulo 4, ahí en el versículo 6, el apóstol Pablo nos instruye y dice: no se inquieten por nada. Más bien dice: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y a mí, esta carta en particular es una carta que me gusta mucho y me desafía como creyente, puesto que el apóstol Pablo, los que dicen que saben, escribe esta carta estando en Roma prisionero. Pero es bien interesante porque el apóstol Pablo habla acerca de una actitud correcta y de pensamientos sanos. Porque de repente podemos hablar de tener buenos pensamientos y ser optimistas en momentos de paz. Mientras estamos a la orilla, ¿no?, de la playa con un coco y decir, ¿verdad? Hermanos, piensen en todo lo bueno. Piensen en aquello que es de bendición. Piensen en aquello que es digno de alabanza y digno de mencionar. El apóstol Pablo estaba con grilletes en sus pies, en una cárcel, y nos está enseñando en cómo debemos de pensar, y nos está enseñando en cómo nuestra mente debe de estar totalmente alineada a los pensamientos de Dios. Y dicen: miren, si se encuentran en aflicción, oren a Dios. Me desafía al conocer un poco el contexto de cómo escribió esta carta. Dice: con oración y ruego. Dice: presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué dice? Dice: denle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Podría dar... Ahora, el apóstol Pablo no estaba encarcelado por evadir el fisco, El apóstol Pablo no estaba encarcelado porque mató a alguien, porque robó. El apóstol Pablo estaba encarcelado por predicar el evangelio. Y ahí, a causa de Cristo, le daba gracias. Ahora, miren, me gusta pensar así, lo que experimentaba el apóstol Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y se cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí. Orar no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite recibir su paz, la cual nos sostiene, nos da fuerza en momentos difíciles. Cuando sentimos que no tenemos el control, bueno, la oración nos conecta con aquel que sí lo tiene, con aquel que tiene el control absoluto de todo. Sí. En Él podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Punto número 3. Apoyémonos de la palabra de Dios. Sí. La Escritura es una fuente de fortaleza y dirección. Toda la serie hemos hablado acerca de eso, ¿no? Dice que esta es lámpara a mis pies y es luz en mi camino, ¿verdad? En tiempos de prueba, la Biblia, la Escritura nos guía y nos recuerda las promesas de Dios. Meditar en la Escritura, meditar en la palabra nos llevará a entender con más claridad y a tener una perspectiva distinta, nos fortalecerá y nos dará ánimos. ¿Sí? El apóstol Pablo, ahí en Romanos 15:4, dice que la Escritura nos da esperanza. Nos da esperanza, ¿por qué? Porque nos recuerda, mis amados, que no somos de este mundo. Que que no se trata de esto. Que no se trata de lo que estamos viviendo en este momento. Sino que nuestra vida trasciende.
Fuimos creados en eternidad. Nuestra vida trasciende a eternidad. ¿Sí? Este cuerpo regresará al polvo. Pero hay una esperanza. ¿Sí? Hay una esperanza. Y la palabra es quien puede darme luz. Definitivamente en momentos de dolor y aflicción, sin la palabra me pierdo. Nos perdemos. Necesitamos de su guía. Ahora, no solamente, mis amados, para poder llegar al final de la aflicción, y esto es importante, sino que en el proceso necesitamos dar respuestas a Dios. No sé si me explico. Es decir, estoy pasando por una situación difícil y soporta el que está alrededor de mí, ¿no? Pobre del que está a un lado de mí. Y es que la estoy pasando mal y tiro patadas y puñetes, y si estás a un lado de mí te va a tocar. No sé si me explico, no se trata de eso. Es el proceso, debo de vivirlo dignamente si soy un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sé si el proceso lo estoy viviendo dignamente? Bueno, tengo que ir a las Escrituras. Tengo que ir a la palabra. Porque el asunto es que mi vida no debe de desviarse a lo que dice ahí que debo de ser. Voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo fuerte, pero es importante, ¿no? Para poder, de repente, esta justificación, ¿no? Es que le fui infiel a mi esposa porque no había intimidad. ¿Alcanza esa justificación? ¿Verdad que no alcanza? Bueno, como varones se suele usar mucho eso. Bueno, pidan ayuda. Aquí abro paréntesis, ¿no? Pidan ayuda. Si no hay una relación, si no hay plenitud en la intimidad, pidan ayuda. Necesitan hablarlo. El apóstol Pablo habla acerca de eso y dice, tengan cuidado. Dice, no den lugar al diablo, no se nieguen. Esa es otra enseñanza, ¿no? Pero a lo que voy es, bueno, yo como varón estoy pasando acá y mi esposa, ¿no? Me tiene en abstinencia ¿no? Y estoy a dieta y tengo hambre. Entonces, ¿puedo ir a comer lo que quiera? No. Debo de mantenerme. Aquí dice la palabra, porque el asunto es que en medio del enojo, la aflicción, la circunstancia, la situación, mi cabeza me va a jugar en contra, Es decir, bueno, pues si yo estoy haciendo lo propio, pues tengo necesidad, bla, 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 ¿no? Pero bueno, a eso voy. Necesitamos ir constantemente a la palabra. Y la palabra me va a decir, no, cabezón, no puedes serle fiel a tu esposa. Mantente fiel. Arrepiéntete. ¿Sí me explico? Lámpara es a mis pies su palabra y luz para mi caminar. Mis decisiones tienen que estar todo el tiempo siendo supervisadas por la palabra. Todo el tiempo, todas mis decisiones tienen que estar siendo supervisadas por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y bueno, erré, me arrepiento y que Dios nos ayude, ¿sí? Punto número 4, mantener una actitud de gozo y agradecimiento. ¿Me ayudan con el piano? ¿Sí? Mantener una actitud de gozo y agradecimiento, lo que hablaba, ¿no? Lo que hablábamos ahorita el apóstol Pablo, lo que comentaba Santiago. Y ciertamente es difícil, la Biblia nos insta a tener gozo y agradecimiento incluso en medio de las pruebas. Como leímos ahí en Santiago 1:2, ¿no? Debemos de tener gozo en las dificultades porque éstas producen paciencia, ¿no? Además, el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica le dice, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo se mete en la cuestión soberana de Dios, ¿no? ¿Estás pasando esto? Bueno, miren, es la providencia de Dios. Da gracias. Da gracias porque entendemos, y vamos aquí a usar como la lógica, ¿no? El sentido común. A ver, Dios es bueno. Por tanto, aquello que procede de Él
pero me duele. ¿Eso cambia la naturaleza de lo que procede de Él? Me duele, pero es bueno. Pero es bueno. Por eso dicen, den gracias, porque esta es la voluntad de Jesús. Esta voluntad de Cristo. Estás ahí, no entiendes, pero es bueno. No, a mí me vuela la cabeza. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? No está acá en el bosquejo, pero ¿se acuerdan cuando Jesús va con este ciego de nacimiento? Entonces sus discípulos dicen al Señor, Señor, ¿y quién pecó? ¿Acaso pecó él o pecaron sus padres? Porque en aquel entonces había la creencia, según los judíos, que en el vientre se podía pecar. Y esto hace referencia a Jacob y Esaú, ¿no? Cómo habla acerca de que ya desde el vientre ya era un tramposo, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿y puede pecar? O sea, ¿acaso está así porque pecó en el vientre o acaso pecaron sus padres? Y la respuesta de Jesús, yo siendo ese ciego, dije, qué difícil poder comer, masticar y tragar la respuesta de Jesús. Dijo, no fue a causa de él ni por causa de sus padres, sino esto es para que la gloria de Dios sea manifiesta. A ver, hermanos, toda su vida ciego. No tenía acceso a escuela, no tenía acceso al templo, tenía que mendigar, no podía trabajar. Era un adulto. Y la respuesta, no fue culpable ni él ni sus padres. Es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y lo sanó. Es una locura cuando no conocemos a Dios. Y aquí es donde necesitamos que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestros corazones y pueda darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de decir, Señor, gracias. Gracias en medio del dolor. Y que esto sea para tu gloria. Si mi dolor, Señor, si mi aflicción te honrará y te glorificará, que así sea. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Punto número 5. Yo creo que aquí está mejor. ¿Se escucha? Número 5. Ser perseverante y paciente. La perseverancia es clave para superar las pruebas, porque muchas veces no obtenemos una solución rápida, ¿verdad? Y nos queremos ya. No, tenemos que ser perseverantes, ¿no? Y es parte de lo que produce la aflicción, ¿sí? Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, dice, es una versión actual, y el carácter probado, esperanza. A través de la perseverancia, Dios está formando un carácter maduro en nosotros. La paciencia y el aguante nos fortalecen para soportar pruebas futuras con mayor fe y confianza en Dios. Aguanta, mantente, no te muevas, ¿sí? No te muevas, no te desesperes. Es como, me gusta ilustrarlo así, ¿sabe? Es como cuando, imagínense, ¿no? En el equipo, ya lo he puesto como ejemplo esto, pero en el equipo de fútbol yo soy el portero. Mi posición es estar en la portería. Y veo que los delanteros nomás no dan una. ¿Será conveniente que el portero deje su portería y en su desesperación vaya a intentar meter gol? Sería algo absurdo. No. ¿Y cuántas veces, mis amados, no dejamos la portería sola? A ver, seamos pacientes. Hagamos nuestra parte. Encárgate que no metan gol.
Haz tu parte. Haz tu parte. ¿Sí? Haz tu parte. Punto número 6. Rodéate de apoyo espiritual. Es importante. En momentos de prueba es vital rodearte de personas maduras que amen al Señor, que puedan estar contigo, darte consejo, un consejo sabio. ¿Sí? Gálatas 6:2 nos insta, dice que lleven sus cargas los unos a los otros, dice, y así se cumplirá la ley de Cristo. ¿Sí? Necesitamos estar cerca. La familia en la fe es un lugar de apoyo mutuo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y compartimos, ¿no?, nuestro dolor, y asimismo estamos prestos para estar cerca de aquel que se duele, bueno, en eso es glorificado el Señor también. El apóstol Pablo le enseña a los hermanos en Corintio que así como Dios consuela nuestras diversas circunstancias y adversidades, dice, así también vosotros seamos consoladores para aquellos que pasen por situaciones similares a las de ustedes. ¿Sí? Experimentamos al Dios consolador y somos llamados a consolar a otros. ¿Ven qué importantes son las pruebas y las dificultades? Hace algunos años hablábamos con un matrimonio en donde el Señor estaba restaurando ese matrimonio. Había habido una infidelidad en el matrimonio y Dios los había llevado al perdón. Y ella decía, entiendo que Dios me va a usar para hablarle a otras mujeres de esto. Eso es muy difícil, mis amados. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Muchas veces Dios nos llevará y decir, no quiero hacer esto, pero sé que tú me estás llevando a esto, Señor. Bueno, Él dará la fuerza. Él dará lo necesario. Sí. Punto número 7. Ya casi termino. Recuerda que las pruebas y las aflicciones son temporales. Sí, yo creo que sí. Ahora sí. Ya no me voy a mover. Las pruebas no duran para siempre. ¿Sí? Y esta es una verdad fundamental. No va a ser para siempre. Tu dolor no será eterno. ¿Sí? Primera de Pedro 5:10 nos da esperanza. Miren, dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Las pruebas son temporales. Las dificultades pueden parecer interminables, pero Dios promete restauración. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Sí. Gracias a Dios por eso. Y punto número 8, final. Mantén tu fe en la soberanía y en la bondad de Dios. Sí. Es importante que podamos recordar que Dios es soberano y todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Y un texto muy conocido, Romanos 8:28. Todas las cosas obran a bien. Todo, aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Iglesia, todo obra a bien. Todo. Incluso cuando no entendemos el propósito de la prueba, debemos de confiar en Dios, que Él está obrando para nuestro bien. Él tiene el control y no permitirá que pasemos por algo que no podamos soportar. Según 1 Corintios 10:13. Entonces, para superar las pruebas según la Biblia, debemos de confiar en Dios, orar constantemente, apoyándonos en su palabra, mantener una actitud de agradecimiento, ser perseverantes, contar con el apoyo de otros hermanos, de otros creyentes, recordar que las pruebas son temporales y que forman parte del proceso que Dios usa para perfeccionarnos y llevarnos a su propósito. Y todo este enfoque entendiendo que Él es soberano y que su soberanía se ejerce desde su bondad. Sí. Así que les animo a mantenerse en Él y buscar la esperanza en Él. No la podemos encontrar en ningún otro lado, ¿cierto? ¿Damos gracias a Dios? ¿Sí?
Nos ponemos de pie, aquellos que lo quieren hacer. Y mis amados, recuerden que nuestra fe no se basa en las circunstancias. ¿Sí? No creemos según las circunstancias, ¿cierto? Bueno, vamos a dar gracias. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra sea tomada en nuestros corazones, Señor, y que la mantengamos, que podamos dar respuesta, Señor, y que podamos mantenernos firmes a ti, a tu palabra, reconociéndote en nuestros caminos, Señor. Solo tú eres quien puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo tú eres quien puede darnos descanso. Solo en ti, Señor, encontramos el consuelo necesario para nuestros corazones. Señor, ayúdanos a aquellos que están pasando por diversas pruebas, diversas aflicciones, situaciones, ya sea, Señor, por consecuencia de decisiones, a causa de pecado, o simplemente, Señor, por circunstancia totalmente ajenas a ellos, a sus corazones. Yo oro para que seas tú, Señor, quien fortalezca. Sé tú fortaleciéndonos. Sé tú ayudándonos. Que podamos tomar este mensaje, Señor, como un mensaje de esperanza, entendiendo que esta vida es falaz, que todo ha de pasar. Como decía Salomón, no hay nada, Señor, debajo del sol que sea nuevo, y tampoco se genera nada. Lo único que nos queda al hombre, así como toda criatura, es vivir. Pero aquel que no te conozca, Señor, vivirá sin sentido, sin propósito. En ti se encuentra la vida abundante. En ti se encuentra la plenitud. Solo en ti, Señor, podemos caminar en esperanza en medio de un mundo hostil, caído, lleno de dolor. Solo tú, Señor, puedes darnos luz. Solo tú lo puedes hacer. Señor, haznos crecer en fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, estamos despedidos. Salúdese y que Dios me los bendiga.